Bienvenidos a DMP Geopolítica. Comenzamos la primera transmisión de Adrián Celaya en DMP Geopolítica y precisamente al otro lado de la pantalla aparece el señor Adrián Celaya. Hola Adrián, ¿qué tal todo por ahí? Hola Ezequiel, estupendamente todo y encantado de estar contigo y con DMP, por supuesto. Buenísimo. Adrián va a capitanear las riendas de su programa todos los días jueves. Yo sencillamente aparezco hoy por aquí como una especie de presentador y porque quería también realizar una pequeña introducción al canal, el cual básicamente representa un espacio para las voces críticas en geopolítica y en geoeconomía, y así van a participar analistas de primer nivel como el propio Adrián, como Fernando Moragón los días viernes, como Eduardo Bior los días martes, Javier López los días miércoles. La idea es básicamente generar un espacio para muchas voces críticas dispersas por ahí y poder presentarlas aquí sin ninguna restricción editorial. Los temas y los formatos los van a determinar los analistas. En cuanto a las líneas ideológicas, vamos a presentar a gente de distintas ideologías, distintos credos, ningún problema con eso. La única condición, el pensamiento crítico y la visión crítica de la geopolítica y la geoeconomía. Y qué mejor para comenzar que el propio Adrián, presidente del CAI Group, profesor de economía aplicada, para mí uno de los tipos más inteligentes y más lúcidos a la hora del análisis geopolítico y geoeconómico. Adrián, ¿cómo aparece en tu cabeza este ciclo? ¿Qué temas vas a presentar? ¿De qué manera? Ayúdanos un poquito con una breve introducción de lo que vas a querer de aquí en adelante. Sí, bueno, vamos a ver, yo trabajo por un lado en la universidad y por otro lado en un equipo de investigación que es ECAI Group y además de nuestros trabajos estrictamente de investigación, hacemos presentaciones, trabajamos en medios de comunicación y en estas presentaciones, en los últimos tiempos, los últimos meses, casi 2, 3 años, estamos orientándonos en 3 direcciones distintas en función de lo que nos van pidiendo los distintos públicos, ¿no? Por un lado, el análisis económico, por otro lado, el análisis geopolítico, economía, geopolítica, y hay un tercer ámbito que fue un poco sorpresivo para nosotros mismos, que es el de cultura, valores, sociedad, ¿no? En el que nos pidieron en un determinado momento hacer unos trabajos y a partir de ahí, viendo el interés que existía en la sociedad sobre estos temas, pues estamos trabajando cada vez más. Entonces, nuestra idea es conjugar los tres ámbitos. Hablar un poco de las tres cosas en este programa. No, el reparto nunca va a ser, por supuesto, matemático. Uno de los programas dedicaremos más esfuerzo a unos temas, en otros a otros, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Aunque, evidentemente, si nosotros mismos hemos llegado a esos tres ámbitos es precisamente por su interrelación, ¿no? Que seguramente va a ser muy evidente para nuestros oyentes. Nuestra idea es, por ejemplo, en el programa de hoy vamos a dedicar más tiempo proporcionalmente a temas económicos, pero que en realidad son económicos geopolíticos, ¿no? Ajá, qué interesante. Y en concreto, para hoy, ¿con qué nos vas a congratular? ¿Con qué Bueno, tema en pues particular? vamos a ver, pues si te parece, vamos a empezar con un tema del que se ha hablado mucho estos días. Si puedes ponerlo en la pantalla, es un informe del Fondo Monetario Internacional que ha tenido un gran reflejo en los medios de comunicación. Bueno, la presentación que se hace de esto no es siempre la misma, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en este medio de comunicación nos aparecen 4 de cada 10 trabajos podrían simplemente desaparecer con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, es lógico que con este tipo de titulares el eco que tengan los medios de comunicación sea altísimo, pero es un tema sobre el que hay que hacer una reflexión especial teniendo en cuenta cómo se proyectan y cómo se presentan este tipo de informes, ¿no? Hay que recordar que no es la primera vez que se nos aparecen este tipo de mensajes, que mensajes similares se nos lanzaron hace pocos años con la digitalización, simplemente con el proceso de digitalización en general, y unos años antes con el proceso de robotización. Es decir, teníamos informes de multinacionales
auditoras o de instituciones internacionales diciéndonos que con el proceso de robotización pues iban a sobrar el 30, el 40, el 50% de los puestos de trabajo. Algo parecido pasó unos años después con el proceso de digitalización, bueno, y ahora está de moda decirlo con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, yo creo que es importante situar esto en el contexto, primero, técnicamente, ¿no? Es decir, históricamente, a lo largo del capitalismo, ha habido cambios tecnológicos que todos ellos han generado problemas concretos desde el punto de vista del mantenimiento de puestos de trabajo, pero también normalmente siempre han generado puestos de trabajo, a través de nuevas actividades o más capacidad de consumo, etc. Pero bueno, sí es interesante el cómo se enfoca no solo este tema en concreto, sino lo que es el desarrollo tecnológico desde la perspectiva de los medios de comunicación. Porque claro, nos lanzan este tipo de campañas en un tono casi siempre amenazante, ¿eh? Es decir, de tal forma que es muy normal que al final los ciudadanos tengamos una tendencia a colocarnos a la defensiva frente al desarrollo tecnológico, ¿no? Y esto, bueno, yo creo que es muy importante colocarlo en su contexto. Creo que en el anterior programa ya dijimos algo al respecto sobre cómo tenemos que gestionar este tipo de noticias, ¿no? En principio, el desarrollo tecnológico, si se gestiona de acuerdo con el interés general, es siempre positivo, ¿eh? Y lo que pasa es que, evidentemente, tenemos que asegurar que se hace así. El problema es que si dejamos tanto la gestión del desarrollo tecnológico como la traslación de lo que supone el desarrollo tecnológico a través de los medios de comunicación en manos de los intereses de las grandes corporaciones, pues al final estamos ante una lluvia de amenazas terroríficas que nos hacen, bueno, tienen como resultado lo que viene sucediendo últimamente, que los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos con una cierta capacidad crítica, sin darse cuenta se van posicionando en una situación, en un posicionamiento crítico frente al avance tecnológico. Y esto es en sí mismo, yo creo que muy negativo, ¿no? El avance tecnológico, en la medida en que su efecto directo es la mayor productividad, el que seamos capaces de producir más con el mismo esfuerzo, nos puede permitir o vivir mejor a todos o trabajar menos produciendo lo mismo, ¿no? O si hay un problema de que si se produjera un problema estructural de que, por ejemplo, la mitad de los puestos de trabajo sobraran, pues la solución inmediatamente o lo antes posible debe ser trabajar todos la mitad, lógicamente, ¿no? Pero estas cosas ni se plantean en este tipo de mensajes, ¿no? Siempre es cuánta gente sobra, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que esta reflexión la tengamos en cuenta, ¿no? Interesante. Y efectivamente, todas las referencias a esto de la inteligencia artificial aparecen por el lado de, no lo quiero llamar terrorismo, pero sí efectivamente el lugar de la preocupación, de cuidado con la inteligencia artificial y los peligros, completamente de acuerdo con vos. Y entonces, ¿cuál el próximo paso desde nuestra perspectiva como receptores de estos mensajes? Bueno, yo creo que es, en principio, tener una perspectiva crítica frente a la forma de plantear el mensaje. No frente al desarrollo tecnológico, sino frente a cómo nos ofrecen, cómo nos venden el desarrollo tecnológico y cómo se gestiona. Es decir, la conclusión clarísima es que tenemos que tomar el desarrollo tecnológico en nuestras manos. Tenemos que asegurar que los responsables políticos fundamentalmente aseguran que las corporaciones, las empresas que gestionan el desarrollo tecnológico, lo hacen de acuerdo con el interés general. Si hay que empujarles a que apuesten más por el desarrollo tecnológico, el gobierno debe asegurar que lo hacen. Si hay que empujarles a que lo hagan sin perder puestos de trabajo, pues hay que gestionar que esto se haga en el conjunto de la economía. Si hay que reducir el número de horas por persona para evitar que se creen desempleos estructurales, pues hay que hacerlo, ¿no? Todo ese tipo de medidas hay que adoptarlas desde el ámbito político, evidentemente. Y lo que tenemos es, en ese sentido, que intentar tener esa perspectiva general y apuntar hacia los responsables públicos para asegurarnos de que ellos adoptan esa posición, ¿no? Uh-huh.
Bien, Y pues si quieres, adelante vos. si quieres pasamos a un segundo tema sobre el que yo me baso en esta primera sesión para elegir los temas en las preguntas que nos han hecho en distintos medios, pues algunas personas durante los últimos días, fundamentalmente, ¿no? La segunda proyección que estaba pensando hacer, a ver si acertamos. Ahí en pantalla. Ya está. Bien. Bueno, está relacionada con el concepto o cómo visualizamos, por decirlo de alguna forma, quién está realmente mandando en el mundo, ¿no? Y por otro lado, en una pregunta que nos incorporó un matiz en este tema, ¿no? Cuando muchas veces hablamos de que si los poderes fácticos, las grandes corporaciones actúan de una u otra forma, de quién estamos hablando, por un lado, y por otro lado, si es conveniente o no personalizar este tema, ¿no? ¿En qué medida en realidad estamos hablando de dinámicas que son dinámicas de sistema, digamos, del capitalismo? Es decir, si es el capitalismo el que va generando por sí mismo de forma natural y casi inevitable esas dinámicas, o son, digamos, personas concretas las que las ponen en marcha, ¿no? Bueno, para empezar a enfocar esas preguntas, pues tenemos esta diapositiva, ¿no? Que nos revela un poco un cambio fundamental que se ha producido en el capitalismo durante los últimos años. Sobre todo a partir de cuándo? A partir de la crisis financiera del 2008. A partir de esa crisis, sobre todo una de las medidas que se adoptó fue la expansión monetaria masiva, ¿no? Si los que recordáis lo que sucedió durante aquella crisis, aproximadamente entre el año 2008, cuando estalla la crisis, y el 2010, hubo una serie de rescates masivos de los bancos, de los grandes bancos, desde los gobiernos. Esto generó un escándalo y casi una revuelta social en el conjunto de Occidente, y esto dio lugar a que terminaran esos rescates aproximadamente el año 2010. Aparentemente terminaran, porque en realidad lo que se hizo es sustituir los rescates por los gobiernos por rescates con cargo a los bancos centrales, a través de las políticas monetarias, que es al final, los bancos centrales crean dinero de la nada y dan préstamos a los bancos que luego, en principio, deben destinarlos al crédito. Lo que ocurre es que, tal como se hace esto en Occidente, se les entrega dinero a los bancos sin ponerles condiciones. Y esto es algo muy llamativo porque, primero, son cantidades disparatadas y, segundo, son recursos o, digamos, son casi las únicas subvenciones que se entregan sin condicionarlas a su destino. Es decir, si yo pido una subvención para crear una industria, evidentemente tengo que crear esa industria para no tener que devolver la subvención. Sin embargo, estas entregas que se hacen a los bancos, en teoría, para que los destinen a crédito, no se les condiciona a que las destinen a crédito. Se les entregan. Dice, bueno, ya las destinan a crédito, pero lo hacen solo si quieren, ¿no? Si quieren, invierten en otros países. Si quieren, se lo quedan en tesorería. Si quieren, lo utilizan para pagar otras deudas. Y si quieren, a veces lo que sobra, según cuál sea la situación del mercado, lo destinan a crédito. Y claro, esto ha supuesto, bueno, cuando nosotros estuvimos haciendo ese análisis en Bruselas, unas cantidades disparatadas se les estaban entregando hasta el 10% del PIB de la eurozona a través del Banco Central Europeo, por ejemplo. Y aproximadamente el 40% de los fondos que se entregaban simplemente se los quedaban los bancos. Se los quedaban ellos. Es decir, primero, ese rescate a cargo de los gobiernos, en realidad, de esto no se habló, pero se sustituyó por rescate a cargo de los bancos, y esto generó para todas las entidades financieras una disposición de recursos impresionante, ¿no? Y entonces, una de las utilizaciones que se hizo en aquel momento de aquello fue esta, precisamente, canalizar esos recursos a lo que se llamó fondos de inversión o entidades gestoras de fondos, lo que ahora se les llama gestoras de fondos de inversión o gestoras de activos, ¿no? BlackRock, Vanguard, pues nuestros oyentes ya habrán oído hablar de estas entidades, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con estas grandes gestoras? Pues que han tenido tal disposición de recursos que se han dedicado desde el año 2010 aproximadamente a hacerse con activos y con participaciones
en empresas de todo el mundo y en todos los países, ¿no? Pero esto ha llevado a un cambio radical en la propiedad de las grandes empresas. De tal forma que antes hablábamos pues eso, el sector bancos, el sector eléctricas, el sector farmacéuticos, dando por supuesto que cada uno tenía sus propios intereses, y esto ha cambiado radicalmente porque ahora detrás de todos ellos están estos grandes fondos de inversión que suelen tener entre un 5 y un 10% de las acciones, que en principio no intervenían en temas operativos, pero lo hacen cada vez más, y que curiosamente intervienen también pues, en temas de cultura empresarial. Entonces, inciden incluso en la cultura de la sociedad a través de las grandes empresas, ¿no? Esto es algo que se les ha reprochado en Estados Unidos recientemente, ¿no? Pero bueno, esto nos da una idea, primero, de ese cambio estructural en el capitalismo, a la hora de buscar quién está realmente, en último término, mandando, vamos a decir, ¿no? Detrás de los grandes bancos, detrás de las eléctricas, están ahora estos grandes fondos de inversión que controlan, de hecho, la propiedad de multinacionales de todo tipo y en todos los sectores, ¿no? Claro, detrás de estos fondos de inversión también hay inversores, evidentemente, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues nos aparecen los que han sido tradicionalmente los grandes inversores occidentales, ¿no? Las grandes familias inversoras de Estados Unidos, de Europa, las familias reales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este cambio en la configuración de las grandes multinacionales pues ha hecho focalizar bastante, digamos, esa concentración de poder económico, ¿no? Y esto es algo yo creo que muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de lo que nos preguntaban algunos oyentes, ¿no? Es decir, bueno, estamos hablando primero, de personas, estamos hablando de grupos. Bueno, yo creo que eso primero es cambiante, ¿no? Es decir, quién está en la cúpula del poder económico del mundo, de Occidente fundamentalmente, es algo que seguramente va cambiando en el tiempo. Es una posición, digamos, tan atractiva desde el punto de vista de poder económico, social, político, etcétera, que distintos grupos de interés intentan posicionarse ahí continuamente. Y muchas veces van rotando, ¿no?, a lo largo de generaciones, porque unos tenían un poder que luego han dejado de tenerlo y otros llegan a esa situación de cúspide de poder, ¿no? Y luego tenemos pues distintos círculos de poder, pues a veces de carácter pues nacional o religioso o cultural, o a veces simplemente de interés profesional, que se juntan para apoyarse, para situarse correctamente o lo mejor posible en esa cúpula de poder corporativo. Si hablamos, como te decía antes, que nos preguntaban, bueno, cuando en todas estas dinámicas de decisión, ¿estamos hablando de dinámicas de sistema o estamos hablando de decisiones de personas y grupos concretos, ¿no? Hombre, yo creo que hay que distinguir, porque algunas dinámicas están muy relacionadas con el concepto de incrementar los beneficios, ¿no? Por ejemplo, dinámicas que se han generado en los últimos 40 años, ¿no? 40 o 50 años, pues de explotación masiva de mano de obra barata. Eso es algo, por ejemplo, que beneficia a todo tipo de empresas. Y entonces ahí sí podemos decir claramente que el capitalismo tiende a generar una dinámica conjunta de interés del conjunto de las empresas para apoyar ese tipo de movimientos, ¿no? Pero luego hay otras dinámicas que no están tan directamente relacionadas con el beneficio, están más relacionadas con el poder, ¿no? Y entonces hay seguramente, estamos hablando ya de decisiones o estrategias más relacionadas con grupos de interés concretos, ¿no? Porque sí hay un factor que sí es bueno tenerlo en cuenta, porque muchas veces pensamos o decimos, bueno, pero en realidad las grandes corporaciones a lo que aspiran es al beneficio, ¿no? Y esto es cierto, pero sí y no. Es decir, yo creo que está muy estudiado en el análisis económico que las motivaciones, incluso de los pequeños capitalistas, incluso de las personas en general, van evolucionando a medida que se incrementan el nivel de renta, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en cualquier actividad profesional, nuestro primer objetivo es asegurarnos un nivel de subsistencia, ¿no? Cuando lo conseguimos, pues hay un segundo objetivo que es, bueno, proyectar ese nivel de subsistencia hacia el futuro, es decir, asegurar la subsistencia futura, ¿no?
el ahorro, por ejemplo, ¿no? A través del ahorro, ¿no? Pero bueno, ya cuando se alcanzan niveles de renta importantes, cada vez el consumo empieza a ser menos importante y es más importante la imagen, el prestigio, acumular recursos, dinero por el prestigio y acumular beneficios cada vez más por el poder, ¿no? Por el poder. Y claro, cuando hablamos entonces de billonarios, de estas personas o grupos que están en la cúpula del poder, cuando incrementan sus beneficios, incluso el objetivo del propio beneficio ya no es tanto consumir más. Cada vez es menos importante para ellos consumir más, ya ni saben en qué consumir, ¿no? Entonces, y cada vez es más importante acumular para tener más poder, o tomar decisiones para influir en la sociedad desde la perspectiva de lo que ellos creen que la sociedad debería ser, ¿no? Que es al final algo parecido, ¿no? Adrián, ¿puedo realizar una interrupción para un par de preguntas? Porque Sí, yo aquí porque el tema también ya está estoy... enfocado, ¿sabes? Perfectamente. Dime. Básicamente, estos fondos de inversión o estos gestores de fondos de inversión representan entidades financieras dedicadas a la recepción de fondos de personas o de empresas, y con esos fondos después determinan la inversión en un banco, una empresa tecnológica, una empresa de electricidad, de comunicación, con el objetivo de generar ganancias para después desembolsar un interés o una tasa de ganancia para los propietarios de esos fondos. ¿Esa es la lógica de funcionamiento o en realidad presenta otra forma de No, funcionamiento? sí, esa es la lógica teórica, efectivamente. Son gestoras de activos o gestoras de fondos de inversión. Entonces, los inversores confían sus recursos en ellos y ellos los invierten de formas distintas. Es decir, es algo similar a lo que hacen los bancos con los depósitos, efectivamente. Entonces, de acuerdo, entonces, formalmente, al menos, ellos no aparecen como propietarios, no aparecen como propietarios de esos fondos, sino como gestores, pero la posibilidad de la gestión determina el enorme poder de estos fondos, ¿verdad? Eso es. Porque en la Y práctica ellos deciden dónde se invierte, no se invierte, etc. bien, ¿y qué porcentajes de estos fondos representan fondos de personas comunes, personas naturales, como lo llaman en el derecho, de empresas, de bancos? ¿Cuánto vos recién recordabas que las inyecciones de dinero de los bancos centrales durante la crisis de 2008 y de 2009 generó una llegada masiva de fondos a estos gestores de fondos de inversión? Pero más allá de eso, ¿quiénes representan los tenedores los propietarios de esos fondos? ¿Gente del común, grandes empresas? Sí, efectivamente, esa es la cuestión clave, porque lo importante, es decir, no es quiénes son los titulares de los fondos gestionados, sino quiénes son los titulares de la entidad que los gestiona, de la entidad gestora. Es decir, como en un banco, lo importante no son los titulares de los depósitos, sino los accionistas del banco, que son los que son realmente los dueños del banco, ¿no? Entonces, bueno, los recursos que gestionan pues son muchas veces fondos de inversiones, a veces fondos de jubilación, fondos de pensiones, etc. Pero los accionistas, esta es una cuestión clave. Bueno, en parte los accionistas son ellos mismos. Por ejemplo, ahí tienes en el gráfico una flecha entre Vanguard y BlackRock, porque BlackRock y Vanguard, que son los dos gestoras de fondos más importantes, tienen participaciones cruzadas entre ellos mismos, incluso a ese nivel, ¿no? Pero bueno, la cuestión es quiénes son realmente los accionistas, ¿no? Y ahí es donde tenemos una oscuridad importante. ¿Quiénes son realmente los accionistas que están detrás de BlackRock y Vanguard? Hay informaciones concretas que, por lo que te he dicho antes, apuntan pues a los que han sido tradicionalmente los grandes inversores en el capitalismo occidental. Las grandes familias pues conocidas, pues bueno, los Rockefeller, los Rothschild, las
familias aristocráticas de Occidente, etcétera. Ajá. En el caso, sí, la pregunta efectivamente aparecía, la pregunta aparecía dirigida a esto de los fondos de pensiones, porque si principalmente representan o mayoritariamente realizan la gestión de fondos de pensiones, entonces no solamente presentan un poder enorme respecto a su capacidad de inversión y desinversión, sino que además, en el caso eventual de una crisis o de una bancarrota de estos fondos, de repente aparecerían sin pensiones los pensionados del mundo o de Estados Unidos o de determinado país, lo cual genera un poder y una capacidad de extorsión frente a los estados aún mayor si las pensiones de las personas, ¿no? aparecen dependientes de estos propios fondos. Sí, bueno, esto podría estar relacionado con una crisis general o con una mala gestión a la hora de invertir esos fondos, ¿no? Evidentemente, sí. Curiosamente, y creo que esto comentamos el otro día, hace un par de años, estos fondos BlackRock y Vanguard tuvieron problemas en Estados Unidos porque se les acusó, inversores por un lado y estados, varios estados de Estados Unidos, les acusaron de estar tomando decisiones no en base a razones financieras, sino en base a razones ideológicas, ¿no? Esto es algo muy interesante y muy llamativo, ¿no? Bueno, dentro de esa fractura cultural que existe en Estados Unidos, esto seguramente tenía alguna relación con ello, ¿no? Pero claro, sí, efectivamente nos están diciendo que estos grandes fondos, ya hemos comentado antes, que tienen un impacto cada vez mayor en las estrategias y en la cultura empresarial, en concreto de las grandes empresas. Y esto nos explica muchas veces movimientos culturales en las grandes empresas. A veces los detectamos a través de la publicidad, por ejemplo, que nos están enfocando. Las empresas vemos cómo se van enfocando en una determinada dirección y a veces pensamos, bueno, pues será casualidad que todos avanzan en esa dirección cultural. Bueno, pues vemos que no es casualidad, que eso está muy orientado, entre otros, por estos grandes fondos de inversión, que tienen ese 5 o 10%, pero les mandan mensajes diciendo, bueno, pues sería conveniente que en tu publicidad tuvieses esto en cuenta, o que nombres a esta persona para presidente, que eso también hacen, ¿no? Una persona de confianza, que puede ser de confianza desde el punto de vista de la gestión, pero también de confianza política o ideológica, ¿no? Ajá. Y Adrián, ¿siempre aparecen ligados a sectores políticos estadounidenses? ¿Las casas matrices aparecen siempre en Estados Unidos? ¿O cuál es la relación con el resto del mundo? Sí, las casas matrices sí, pero la palabra inversores puede ser confusa aquí, pero los accionistas no. Los accionistas son norteamericanos y europeos fundamentalmente, pero el espectro geográfico responde un poco, vamos a decir, al poder corporativo occidental. Ajá. Las casas matrices en Estados Unidos, pero los accionistas estadounidenses y europeos, Sí, básicamente. eso ¿Y es. la relación con China? Bueno, hay también inversores chinos. Bueno, nosotros no tenemos una información detallada de la relación de accionistas. Te estoy hablando en base a información parcial de la que disponemos. La relación con China, vamos a ver. BlackRock en concreto ha tenido, en principio, aparentemente buenas relaciones con China. Incluso ha habido una discusión llamativa hace un par de años, fundamentalmente entre BlackRock por un lado y Soros por el otro, con respecto a si tenían que seguir manteniendo la actividad económica en China o no. Y BlackRock repetidamente ha hecho declaraciones apostando por mantener la relación con China, mientras que Soros ha ido exteriorizando una agresividad creciente, ¿no? Es interesante que Soros incluso hizo un titular dentro de aquella disputa en el que escribió nuestro enemigo no es China, sino la China de Xi Jinping. Algo yo creo que muy significativo, ¿no? Porque efectivamente es con Xi Jinping, a partir de la llegada de Xi Jinping al poder
en 2012 el momento en el que empiezan a cambiar las relaciones entre el Partido Comunista Chino y el gobierno chino y las grandes multinacionales, ¿no? Y se les empieza pues, a apartar de algunas posiciones que tenían en el Partido Comunista, en círculos de gobierno, y se les empieza a restringir y condicionar su actividad de forma además progresiva, ¿no? Ajá. Ahí mientras presentamos imágenes de las casas matrices, esta la de BlackRock, ahora iba a presentar la de Vanguard. La relación con China, entonces, de alguna manera, tu caracterización, de alguna manera posiciona a estos fondos de inversión en un lugar tremendamente político, ¿sí? Esto de determinar que rechazan a Xi Jinping, pero no a China, que aparecen de un lado o del otro en la política estadounidense, que establecen normas incluso culturales para las empresas. Acá aparece una interconexión entre economía y política e incluso con la cultura muy clara. Sí, para concretar de una forma muy expresiva esto que acabas de decir, se ha relacionado el papel que ahora tienen estos grandes gestoras con el que históricamente han tenido, por ejemplo, la familia Rockefeller. La familia Rockefeller ha sido un caso tremendamente llamativo desde el punto de vista de esto que estábamos comentando, ¿no? Cuando es el capitalismo o son los capitalistas, es el sistema, son grupos concretos. Claro, la saga Rockefeller ha sido tremendamente llamativa porque no solo han sido, digamos, los líderes económicos de Estados Unidos, ¿no? Sino que no han tenido problemas para aparecer públicamente impulsando la ideología neoliberal, bueno, incluso antes el movimiento eugenésico, financiando los movimientos fascistas, luego financiando el movimiento neoliberal, luego financiando los movimientos culturales posmodernos. Han tenido una participación política muy activa, últimamente no tanto, pero en los años 70 Rockefeller llegó a ser vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Y mientras que otros grupos corporativos de interés, de primer nivel también, han sido siempre mucho más cuidadosos de no aparecer públicamente, ¿no? Pero sí se ha dicho últimamente que ese papel que tuvieron los Rockefeller de alguna forma, incidiendo tanto en el poder económico como en el político y cultural, que ahora lo están teniendo estas grandes gestoras de fondos, BlackRock y Vanguard, ¿no? Porque no solo están controlando cada vez más, primero las grandes multinacionales, pero luego también han empezado a invertir en empresas grandes, medianas, en activos inmobiliarios. Es decir, en Occidente aparecen un poco por todas partes, en terrenos de todo tipo, ¿no? Están muy activos, por ejemplo, en Ucrania se ha hablado mucho de cómo BlackRock y Vanguard están comprando un porcentaje sustancial de los terrenos libres en Ucrania, ¿no? Es decir, están adquiriendo una proporción, claro, que está de alguna forma rompiendo, como sucedió en su día precisamente con los Rockefeller, ¿no? Están rompiendo la propia lógica de la competencia del capitalismo, ¿no? Porque claro, nuestros oyentes que hayan, o desde el ámbito de la política económica o desde el ámbito del derecho, de las leyes, hayan oído hablar de la defensa de la competencia, pues sabrán que estos flujos, estas propiedades accionariales compartidas que entre empresas del mismo sector debería ser algo tremendamente restringido para que realmente exista competencia entre empresas del mismo sector. Esto es algo, digamos, que históricamente ha sido una clave para que el sistema capitalista funcione correctamente, ¿no? Y sin embargo, en los últimos años, ese criterio absolutamente básico se ha roto. Y nos encontramos con que los grandes bancos de Occidente, todos ellos, aunque son en teoría compiten entre sí en el mismo sector, pero luego todos ellos están participados en ese 5 o 10% por BlackRock y Vanguard, ¿no? Y esto nos pasa en casi todos los sectores económicos, sin que los gobiernos hayan actuado al respecto prohibiendo ese tipo de participaciones, ¿no? Ajá.
Yo voy realizando preguntas, Adrián, porque aparezco súper interesado. Si vos querés presentar más cosas o más temas previstos, vos adelante. Las riendas de tu programa tuyas, pero bueno, yo mientras tanto voy presentando algunos intereses míos, pero seguramente también de muchos de los seguidores. En cuanto a la relación con la dimensión cultural, vos recién presentabas esta idea de que comienzan cada vez más a determinar la cultura de las empresas, los perfiles en los cargos directivos, las imágenes. ¿Qué lineamientos se establecen y por qué en cuanto a lo cultural? Vos al principio concatenabas lo económico, lo político y lo cultural. ¿Cuáles las características de la dimensión cultural de estos gestores de fondos de inversión? Sí, bueno, vamos a ver, por centrarlo de alguna forma, de lo que se les ha acusado, sobre todo en Estados Unidos, es de centrar, digamos, su actividad cultural, ideológica, en los últimos años alrededor de la Agenda 2030. De esa Agenda 2030, bueno, se hablaba anteriormente de las culturas posmodernas en general, ¿no? Que están muy relacionadas con los intereses corporativos y entonces estos estaban apostando en esta línea, pero últimamente en Estados Unidos sobre todo se está hablando mucho de la Agenda 2030. ¿Qué pasa con la Agenda 2030? Hombre, nosotros hemos analizado ese tema, los textos, y la verdad es que la Agenda 2030 son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, una cosa es el documento que se aprobó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es un documento muy complejo, pero se aprobó por unanimidad y en el que hay muchísimos objetivos de desarrollo entre el año 2015 y 2030. Y la verdad es que, bueno, siempre hay cosas entre tantos objetivos que se pueden cuestionar, pero la verdad es que es un documento, digamos, que da para todo, ¿no? Da para todo y si algo se le puede reprochar es la facilidad con que se puede manipular. Tiene tantos objetivos que al final una empresa elige unos cuantos objetivos de esos y entonces dice, bueno, estoy cumpliendo con la Agenda 2030 porque estoy haciendo ABCD, aunque me olvide de todos los demás. Y esto es lo que están haciendo, por ejemplo, muchos gobiernos, ¿no? Eligen lo que les gusta y apartan lo que no les gusta, ¿no? Pero otra cuestión es que efectivamente dentro de ese contexto de manipulación o utilización de la Agenda 2030 se ha acabado identificando el concepto de Agenda 2030 con la versión de ese concepto que han dado las grandes multinacionales. Y en particular la que dio el Foro Económico Mundial, que es el organismo que gestiona el Foro de Davos, a partir del año 2030, ¿no? Dentro de lo que llamó ese proyecto Gran Reseteo, Gran Reinicio, ¿no? Dijeron, bueno, la crisis COVID es una oportunidad histórica para dar por terminado un modelo que está agotado, el modelo neoliberal, poner en marcha un nuevo modelo y empezaron a plantear una serie de hitos para ese nuevo modelo socioeconómico y lo relacionaron con la Agenda 2030, ¿no? Y poniendo hitos para al 2030 habría que conseguir esto, lo otro, lo de más allá. Y esto ha generado una dinámica a partir de la cual, pues bueno, muchos gobiernos y muchas multinacionales están haciendo una interpretación de esa Agenda 2030 pues muy centrada, digamos, en esos objetivos más alineados con los intereses de las multinacionales globales. ¿Y qué es lo que ha facilitado que en Estados Unidos se cree esa dinámica, también en otros países, pero sobre todo en Estados Unidos, de crítica de la ideología defendida por estos grupos como la Agenda 2030 en sí misma, ¿no? Ajá. Y dentro de esa interpretación de la Agenda 2030 hecha por estos grupos, ¿cuáles los elementos más fundamentales? Ya, bueno, vamos a ver. Yo creo que de alguna forma, si entramos en aspectos de valores y cultural, estamos probablemente en un salto adelante dentro de lo que son las culturas posmodernas, ¿no? Lo que se ha llamado las culturas sí, posmodernas o del posmocapitalismo, si se quiere, ¿no? Claro, sí hay que hacer un matiz, ¿eh? Y es que dentro de esa apuesta de los grandes fondos por esta guerra cultural, hubo, a partir del año 2022,
a lo largo del año 2022, en marzo y luego en otoño, tanto BlackRock como Vanguard hicieron declaraciones que sonaron muy sorprendentes y en las que decían que el conflicto en Ucrania lo ha cambiado todo. Y decían, bueno, ¿por qué? Porque ahora nos estamos dando cuenta que, por lo menos a corto y medio plazo, nuestro objetivo fundamental ya no es no es ese gran reseteo, no es la Agenda 2030, sino hacer frente al desafío de Rusia y de China. Y lo dijeron varias veces durante el año, ¿no? Entonces han surgido a raíz de esto varias dudas serias sobre realmente si están en los últimos meses reenfocando esa estrategia o no. Porque dependiendo también de lo que pase efectivamente en ese contexto geopolítico, tácticamente o estratégicamente para ellos puede ser conveniente evitar abrir nuevos frentes defendiendo esas estrategias socioculturales, vamos a decir, o bien puede ser un instrumento para, digamos, al contrario, para un mayor control de la población en Occidente, que a lo mejor lo consideran necesario ante la pérdida de la hegemonía mundial. Dicen, si efectivamente perdemos la hegemonía mundial, tenemos que asegurar que no perdemos también Occidente. ¿Cómo lo aseguramos? Con un modelo económico que no funciona. Pues seguramente o una opción muy clara es con la aplicación de la mano dura y con un modelo sociocultural que lo favorezca o que lo permita, ¿no? Claro, aquí ¿qué entra? Pues, por ejemplo, clarísimamente una determinada visión de las políticas medioambientales, ¿no? Clarísimamente. Esto nos llevaría a todo un programa, ¿no? Pero es lo que creo que en el programa anterior hablábamos, le llamábamos catastrofismo climático, ¿no? No es tanto la defensa del medio ambiente cuanto la gestión del miedo, la gestión del miedo ecológico, del miedo medioambiental para impulsar e imponer políticas de interés corporativo, ¿no? Entonces, esta sería una de las dinámicas que claramente están impulsando en los últimos años. Pero bueno, al final nos estaríamos encontrando con la aceleración de una serie de políticas que se pusieron en marcha, sobre todo en los años 90, lo que nosotros hemos llamado políticas socioculturales del posmocapitalismo, ¿no? Que ya venían de antes, tenían sus orígenes anteriores, pero que se disparan con el fin de la Guerra Fría, en el momento en el que las grandes corporaciones occidentales, y lo dicen claramente entonces, ¿no?, ya se sienten dueñas del mundo. Dicen, ya no tenemos una verdadera oposición, podemos hacer un poco lo que queramos, y entonces aprietan el acelerador para, de alguna forma, imponer no solo el modelo socioeconómico neoliberal, sino lo que se han llamado las vertientes socioculturales de ese modelo neoliberal, en los que entra la manipulación del modelo de defensa del proyecto de defensa del medio ambiente o del movimiento de defensa del medio ambiente a través del catastrofismo o la manipulación del movimiento de emancipación de la mujer, etc. Ajá. Recién puede que yo haya cometido un error de interpretación, pero para mí apareció la siguiente idea. A partir de la guerra en Ucrania, comienza dentro de los grupos de accionistas de estos fondos de inversión, y de hecho que representen un enigma los grupos de accionistas de estos fondos de inversión determinando la economía global, representa un escándalo, ¿no? Como si los grandes capitalistas del mundo apareciesen como un signo de pregunta, como una incógnita. Pero bueno, esas las delicias o no tan delicias de nuestras sociedades. Pero bueno, este grupo de gente, en parte anónima, en parte desconocida, comenzó un debate sobre un cambio de rumbo respecto a la agenda sociocultural de estos grupos, y por ahí también, eso lo he entendido, quizás haya cometido un error de interpretación, y por ahí también comenzó a aparecer dentro de estos grupos una línea más cercana a los posicionamientos de Trump en el sentido de un capitalismo más nacional, o realizo una interpretación incorrecta de tus palabras. Bueno, en esta segunda parte sí, no es exactamente lo que he dicho, es decir, no tanto accionistas de estos fondos, ¿eh?
aunque Ajá. algunos dicen que también puede haber habido un movimiento entre esos accionistas, cuanto inversores, es decir, Ah, titulares de fondos gestionados por ejemplo, algunos estados de Estados Unidos en los que los fondos de pensiones de sus funcionarios estaban gestionados por BlackRock, demandaron a BlackRock por actuar no en base a criterios financieros, sino en base a criterios ideológicos, a la hora ajá. de gestionar esos fondos. Pregunta conceptual. Accionistas de estos fondos llaman a los depositantes de los fondos, no a los accionistas de la empresa BlackRock como entidad financiera. ¿Quiénes los accionistas? ¿Los depositantes No, o los, no, no. Accionistas serían los dueños, los los que dueños tienen de control. BlackRock? Entonces, Perfecto, ok. en principio, aunque algunos sí han hecho algún comentario de que algunos accionistas y tal, pero en principio yo a lo que te he hecho referencia con ese, digamos, cuestionamiento que hubo en Estados Unidos, estos eran titulares de fondos invertidos no o Ahora entendido. gestionados por BlackRock, no eran accionistas. Ok, ¿Vale? entonces la línea política y cultural de alguna manera de estos fondos, más o menos, a pesar de la guerra, responde a esos parámetros antes mencionados, a esa agenda Bueno, 2030 interpreta. estas declaraciones del año 22 pues generaron o han generado una cierta desorientación sobre realmente qué es lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, la interpretación más extendida es que no respondían a una voluntad real de renunciar a esos objetivos, sino a una voluntad de apaciguar, ¿no? Pues quizás a esa rebelión, a apaciguar esa rebelión que se había abierto en Estados Unidos, etcétera, ¿no? O quizás a una diferencia de criterio interno, porque realmente lo que estamos viendo en particular con este tema medioambiental, con la gestión de las políticas verdes, es que es la gestión que se está haciendo, sobre todo en Europa, yo diría, pues está casi apretando el acelerador, ¿no? De medidas adoptadas, pues vamos a decir claramente en contra de distintos sectores agrícolas, pues en base a intereses claramente corporativos, ¿no? Y muy relacionadas con esos conceptos que se recogen en la Agenda 2030 y que eran muy impulsados por BlackRock y Vanguard. Bien, ¿y cuál es la relación, de nuevo, en la relación con, de nuevo, el interés por esta nueva línea política personificada por Trump? ¿Cuál es la relación de estos fondos, no solamente con el trumpismo, sino con las empresas ligadas al trumpismo? ¿Qué tipo de relación establecen? ¿De enemistad total o qué clase de relación establecen? Complicada Bueno, la pregunta, pero sí, sí, no, eso necesitaría una investigación específica, ¿no? Yo no tengo ese dato, pero claro, me imagino que es una cuestión compleja y que habrá todo tipo de relaciones. Porque claro, habrá relaciones, pues como siempre pasa en las grandes empresas, ¿no? En las que coinciden empresas de distintos sectores de influencia en operaciones similares, tienen que llevarse bien, se llevan bien, se toleran porque tienen intereses económicos comunes, en otros casos son competidores y esto hace el que procedan de distintos sectores ideológicos hace pues bueno que el problema de la competencia se agrave y que se facilita que se juegue sucio entre ellos. En otros casos, aunque hay diferencias ideológicas, de pronto aparecen participaciones que impiden que se manifiesten esas diferencias, ¿no? Si una empresa, por ejemplo, de carácter nacional norteamericano, del entorno de las empresas que suelen apoyar más a Trump, de pronto empieza a ser participada, a veces sin darse cuenta, pues porque de pronto BlackRock está comprando acciones y de pronto aparece como accionista en el consejo con un 5 o un 6% de las acciones, pues a partir de ese momento seguramente va a andar con mucho cuidado a la hora de posicionarse de forma favorable probablemente al sector trumpista o contraria al sector financiero de estas gestoras de activos, ¿no? bien. Concretizo un poco la pregunta anterior. BlackRock, por ejemplo, o Vanguard, ¿realizan inversiones en empresas petroleras, por ejemplo? Empresas ligadas a, políticamente, mucho más ligadas al trumpismo que a
la política demócrata, ¿no? Sí, Precisamente por esta vamos a Agenda ver. 2030. Sí, vamos a ver. No te puedo contestar de forma concreta porque necesitaría refrescar esa información, pero no he oído que no lo hagan. Es decir, cuando hay una conciencia general de que están invirtiendo en todo tipo de sectores y si no estuvieran invirtiendo en ese sector, se habrían escuchado esa información. Se habría dicho, no, en este sector y en este En este no. sector no invierten, ¿no? Y no ese tipo de mensajes no he oído. Bien, y sobre la participación, ¿siempre presentan ese entre 5 y 10% o a veces más? ¿Por qué esa cantidad? ¿Alguna lógica detrás de eso? Sí, normalmente, vamos a ver, es una cantidad que les da influencia, pero que no les responsabiliza de la gestión, ¿no? Eso tiene lógica desde la perspectiva, bueno, sí, de los fondos de inversión. Es una forma de invertir tradicionalmente cuando inviertes en muchos sectores eh, cuyo know-how no puedes adquirir porque no puedes saber todo de todo, ¿no? El, el tener posiciones mayoritarias en sectores muy distintos puede ser arriesgado, ¿no? Puede ser arriesgado porque precisamente por falta de coordinación correcta de los intereses, etcétera. Entonces, es habitual que lo que se suele llamar corporaciones financieras o fondos de inversión, cuando invierten en empresas, realicen ese tipo de inversiones, en grandes empresas, realicen ese tipo de inversiones para amortiguar el riesgo o diluir el riesgo de su inversión. Entonces, este 5-10 les da influencia, no, y normalmente no entran en temas operativos, pero sí en temas de largo alcance, ¿no? De largo alcance. Bien. Y la última pregunta de mi parte, por lo menos, Adrián. em, ¿Cuál es la relación de estos fondos de inversión o gestores de fondos de inversión con los estados y con las deudas de los estados? ¿También participan como tenedores de deuda de los estados o no establecen ese tipo de relación con los países? Mm, mm. Buena pregunta y no te puedo responder. No te puedo Ajá. responder. Eh, En el caso de que sí, ya apareceríamos al sí, horno, porque no solo determinarían la economía privada por su participación en las grandes empresas, sino también las políticas de los gobiernos de manera directa a través del mecanismo de la extorsión de la deuda. sí, porque la verdad es que sí invierten en propiedades inmobiliarias, pero directamente en deuda pública tienen inversiones, hombre, que tienen inversiones en deuda pública está claro, ¿no? Ahora, inversiones de peso como para condicionar a los estados, no te puedo decir, no lo sé. Bien, Pero, interesante. Vamos redondeando la hora de transmisión. Como siempre, a los seguidores y a las seguidoras, por favor, los llamamos a que nos acompañen en este proyecto, a que participen activamente a través de la difusión, naturalmente también a través del pulgar arriba, del like, de la suscripción y el clic en la campanita para aparecer siempre al tanto de las emisiones de DMP Geopolítica. Lo dicho una vez más, Adrián va a aparecer aquí todos los jueves a las 9 de la noche de la hora europea, 4 horas menos en Argentina, Chile y Brasil. 5 horas menos, y no recuerdo ahora exactamente las diferencias horarias con todos los países, pero bueno, siempre vamos a presentar con todas los anuncios del programa, las correspondientes horas de cada uno de los países, así que todo el mundo invitado a acompañarnos los jueves de Celaya, por ahí aparece Alejandro Pino por ahí. Adrián, el cierre naturalmente de tu programa, por supuesto que tuyo, así que si querés realizar alguna especie de reflexión o de cierre o lo que quieras, todo tuyo. sí, bueno, la verdad es que con los temas que hemos tratado, de alguna forma se nos ha ido el tiempo. Dejaremos los siguientes para otra jornada. También mi idea era comentar algunas preguntas que en el último programa que grabamos nos habían hecho.
¿Podemos hacer un pequeño comentario? 5 o 10 minutos. Adelante, adelante. Sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a ver. Por ejemplo, Ángel Domar decía que un mundo multipolar no terminaría con las actuales oligarquías. Hablamos de la tendencia hacia un mundo multipolar, la tendencia geopolítica hacia un mundo multipolar. Decía, un mundo multipolar no terminaría con las actuales oligarquías. Lo que cambiaría es el control que existe sobre el dinero, de alguna manera se democratizaría. No existiría solamente el dólar ni solamente el SWIFT, no existiría solamente el FMI, el Banco Mundial, etcétera. Bueno, yo creo que tiene mucha razón en lo que dice, pero yo creo que también es muy importante tener en cuenta que la forma de gestionar las monedas, la forma de gestionar las instituciones internacionales no es la misma en unos entornos y otros. Es decir, no se trata simplemente de pasar de un polo a varios polos, sino que las características de esos nuevos polos del mundo multipolar yo creo que cambian sustancialmente. Y creo que comentamos además en aquel programa una cuestión fundamental que cambia sobre todo, para no extendernos demasiado, la relación entre gobiernos y grandes empresas, ¿no? Que es lo que de alguna forma determina la posibilidad de que los gobiernos trabajen a favor de la gente o no. Otra cosa es que estemos o no de acuerdo con las políticas concretas que se hacen, pero si los gobiernos están controlados por las grandes empresas, ya no van a poder trabajar a favor de la gente, ¿no? Y esto es una cuestión clave, ¿no? Bueno, Antonio Cuadrado cuestionaba el concepto de que los países occidentales puedan tener interés en acabar con China. Decía, si hubieran querido acabar con China, no hubieran llevado las empresas y el conocimiento a China. Efectivamente, yo creo que aquí hay que distinguir dos fases muy claramente, ¿no? En los años 70, en buena parte a raíz de la crisis del modelo económico occidental, se ponen en marcha las primeras bases del neoliberalismo en Occidente y, entre otras cosas, se produce una interrelación entre las grandes empresas occidentales, el gobierno de Estados Unidos y el Partido Comunista Chino, que se escenificó muy bien en aquellas visitas de Nixon, de Kissinger y de Rockefeller a China, ¿no? Y en aquel momento se consiguieron unos pactos estratégicos fundamentales para el futuro del mundo en las siguientes décadas. Bueno, primero, uno fue una alianza de estos dos países contra la Unión Soviética, que fue muy importante para el fin de la Unión Soviética. Otra fue un pacto a través del cual las multinacionales norteamericanas se comprometieron a invertir masivamente en China, y esto fue importantísimo para acelerar el desarrollo de China y fue muy bien aprovechado de forma muy inteligente por China, y esas multinacionales conseguían acceso a los mercados asiáticos, a mano de obra barata, etcétera, ¿no? Bueno, esto funcionó muy bien durante 20, 30 años aproximadamente, pero ya a principios del siglo XXI, distintos sectores de China, del gobierno y del Partido Comunista empezaron a cuestionar, aceptando que aquí estos acuerdos habían sido muy positivos para impulsar el desarrollo industrial de China, dijeron, bueno, pero esto hay que limitarlo de alguna forma. Si no queremos que estas grandes multinacionales acaban también por hacerse dueñas de China al final, ¿no? Y este sector, que estaba liderado por Xi Jinping, es el que fue cogiendo poco a poco mayor peso, y sobre todo a partir del año 2012 se hace con el gobierno de China, y esto implica la apertura de una nueva fase absolutamente distinta, que acercó estas nuevas políticas, vamos a decir, anticorporativas de China a las estrategias de la Rusia de Putin, y que poco a poco fue distanciando también ideológica y políticamente a China de Occidente. Yo creo que este nuevo contexto es algo absolutamente distinto. También es cierto que en China, de hecho, yo creo que siempre han pensado que en algún momento Occidente iba a ir a por ellos, ¿no? Es decir, las multinacionales les han utilizado, pero en un momento determinado, en el momento en que piensen que somos un peligro para su hegemonía, ya no nos van a tolerar más, van a ir a por nosotros, como ha sucedido en épocas anteriores, cuando ha habido varios poderes hegemónicos que se han disputado, pues, los grandes mercados, etcétera. Pero el planteamiento de China ha sido siempre intentar de que ese proceso de lucha abierta se produzca lo más tarde posible
y dando tiempo a su propia economía y a su propio país para fortalecerse lo suficiente para hacer frente a ese contexto. Santiago Ibáñez nos decía que en realidad no es lo mismo posmodernismo y posmodernidad, y que sería mejor utilizar el término posmodernidad que posmodernismo. Bueno, sí, tiene razón en el sentido de que posmodernismo se utiliza muchas veces en relación con movimientos artísticos, por ejemplo, ¿no? Y posmodernidad más con fenómenos, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros expresamente empezamos a utilizar más el término posmodernismo porque posmodernidad da la sensación de ser algo no creado, sino algo generado de forma automática e inevitable por el sistema, ¿no? Cuando realmente sí hay una ideología detrás de todos esos fenómenos que nosotros hemos llamado posmodernos y que muchos llaman posmodernos, ¿no? Por eso preferimos extender el concepto de posmodernismo más allá del ámbito artístico para abarcar el conjunto, digamos, de los movimientos socioculturales, ¿no? Teniendo que no es simplemente una consecuencia automática del devenir histórico de Occidente, sino que es algo que, digamos, desde el ámbito político, etcétera, se ha impulsado de forma en buena parte premeditada, ¿no? Bueno, y luego había un último comentario de Manuel Vikingo, en el que hacía referencia que en relación a la incorporación de la mujer al mercado laboral, decía, si esto no es en el fondo una manera creativa, en términos marxistas, decía, de aumentar la plusvalía. Hombre, sí, evidentemente, evidentemente. Otra cosa es que no sea eso solo, pero sí es evidente que tal como se gestionó la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, se hizo no repartiendo el trabajo, que hubiera sido lo lógico si el objetivo hubiera sido la emancipación de la mujer, sino, ya dijimos el otro día, añadiendo 40 horas de trabajo por unidad familiar. Una absoluta barbaridad, pero evidentemente que multiplicó las fuerzas de mano de obra barata y multiplica en ese sentido los beneficios de las empresas que las utilizan sin ninguna duda, ¿no? Probablemente no fue el único objetivo, hubo otros objetivos más probablemente políticos, ideológicos detrás de esto, pero bueno, esto nos llevaría igual un rato del que no disponemos, pues explicarlo, ¿no? Pues bueno, esto era Ezequiel. Si te parece, por mi parte, terminamos con así. Entonces, la despedida en manos tuyas, Adrián, querido. Bueno, pues sin más, estamos encantados de haber empezado a participar en este programa contigo, Ezequiel. Esperamos hacerlo lo mejor posible y simplemente transmitir a nuestros oyentes que, como hemos dicho al principio, pues vamos a intentar compaginar en este programa temas económicos, geopolítica, con la máxima actualidad posible y también cultura, valores, sociedad. Antes de comenzar aparecíamos nerviosos, yo aparecía convencido de que íbamos a cometer muchísimos errores. Adrián, bastante bien, ¿eh? Todo bastante prolijo y muy bueno. Como primer programa para mí, fantástico. Recuerden que en una hora comenzamos en nuestro canal hermano de Moliendo Mitos de la Política, nuestra habitual transmisión en vivo. Así que redondeamos acá. A todos y a todas un gran abrazo y hasta el día de mañana por este canal y en una hora por el otro canal la transmisión de Demoliendo Mitos de la Política. Chau, Adrián. Un saludo a todos.